La inserción de las nuevas tecnologías en la educación han generado modalidades dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo son la educación virtual y la educación mediadas por las tecnologías de información y comunicación, estableciendo así ventajas como la extensión del aprendizaje más allá de un espacio físico como lo es el aula de clase, la comunicación que debe existir entre el docente y los estudiantes, de hecho, entre todos los estudiantes, la inserción de recursos innovadores y la comunicación que existe entre la comunidad universitaria, generando progresivamente la desaparición de la brecha digital. Para esto se hace necesario comprender aspectos relacionados con los procesos de virtualización y las transformaciones universitarias. Gracias a la inserción de las TIC en el aula de clase, han permitido desarrollar nuevas competencias como el autoaprendizaje, la disciplina, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. La virtualización educativa se enmarca en las tendencias globalizadas del mercado y ante ellas se debe tener capacidad de respuesta con fundamento pedagógico, social y cultural. Las nuevas tendencias educativas no solo comprometen al conocimiento científico, tecnológico y a las destrezas técnicas, sino también y por encima de todo a la racionalidad del ser humano en toda su extensión, su pensamiento crítico y su sensibilidad existencial. Debemos tener en cuenta que para que la transformación en educación sea una realidad, no solo son necesarias las innovaciones tecnológicas o los cambios en las metodologías, sino que se hace necesaria la transformación social, una transformación profunda y cultural de la que poco a poco muchos actores empezamos a formar parte. Ok, este es nuestro equipo de virtualización. Ahora vamos a trabajar lo que es el diseño de un entorno virtual de aprendizaje desde el ámbito pedagógico. No sé si alguien me quiere colaborar y apoyar en esta lectura. Buenas tardes, Vivian Buenas Marín. tardes. Gracias, Vivian. Diseño de entorno virtual de aprendizajes del ámbito pedagógico. Los ambientes virtuales de aprendizaje ABA sirven para apoyar la educación a distancia o procesos educativos. Ali, ¿no me escuchas? No, ¿Ya? se entrecorta, se entrecorta. Ok, a ver si ya. Ok, Vivian. ¿Ya me escuchas? Okay. Sí. O procesos educativos mediados por tecnologías, al igual que una acción educativa bajo una modalidad presencial. Esta requiere un proceso de planificación previo como instrumento que guiará las distintas fases instruccionales. Ok, gracias Vivian, un momentico. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Ahí nosotros vamos a hacer una planificación donde vamos a tomar en cuenta un modelo que se llama modelo ADI, que más adelante la vamos a ver. Entonces, esa planificación tiene un instrumento en el cual vamos a trabajar el día de hoy. ¿Puedes seguir, Vivian? Sí, claro. Bueno, dice aquí, las características de los espacios de formación en entornos virtuales requieren de diseños flexibles, centros de alumno, materiales y recursos dinámicos, estrategias interactivas que promueven el aprendizaje autorregulado. El docente es este ambiente, es un facilitador del proceso, un tutor capaz de guiar la construcción de conocimientos entre los miembros de una comunidad de aprendizaje. La enseñanza a distancia debe apoyarse en una planificación que contemple los elementos tradicionales de la acción didáctica, resultados de aprendizaje, contenidos, recursos y medios, estrategias y evaluación. No obstante, estos deben apoyarse en herramientas tecnológicas para facilitarle al estudiante la posibilidad de construir individualmente aprendizaje autónomo, activación de su creatividad, así como la capacidad de interactuar con otros para la generación de actividades colaborativas. Muchas gracias, Vivian. Entonces, recuerden que la planificación tiene que ser flexible. ¿Alguien me puede decir por qué creen que la planificación debe ser flexible? Wow.
Abelardo, ibas. Aló, sí, Aló, consigo. ok. Sí, Luz Luz. María Laguna. Ok, Considero Luz. que debe ser flexible toda vez que debe de ser un programa que nos permita cambiar el plan en cualquier momento. Que Ok. se nos dañó el computador, que pasó algo y tener como ese plan B o esa contingencia que nos permita dar continuidad a nuestras clases y al aprendizaje pues a los muchachos. Claro. Yo diría también, por ejemplo, muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Yo también diría, por ejemplo, cuando hablamos de una planificación flexible, estamos hablando también que cuando damos unos contenidos y el estudiante no ha logrado adquirir bien ese aprendizaje, pues hacemos una evaluación y en función de esa evaluación empezamos nuevamente a retomar el tema o aplicar otras estrategias didácticas que permitan mejorar lo que es el conocimiento y, por supuesto, la acción pedagógica. Aquí dice también que la enseñanza a distancia debe apoyarse en una planificación que contemple los elementos tradicionales de la acción didáctica. Por ejemplo, ustedes están trabajando con resultados de aprendizaje. En toda planificación debe estar plasmado lo que son los resultados de aprendizaje, los contenidos, los recursos, los medios, estrategias y evaluación. Entonces, vamos a construir esa planificación que por supuesto puede ir cambiando en la medida en que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver qué más vamos a aquí. Formato de planificación. Dice, el siguiente formato de planificación contempla los componentes pedagógicos para el diseño del ambiente virtual de aprendizaje. Tome en cuenta las siguientes sugerencias para el desarrollo de esta actividad. A manera de orientación, se presenta una breve descripción de cada uno de los elementos pedagógicos que lo componen y eso lo vamos a ir trabajando. Luego, para efectos prácticos de esta actividad, vamos a seleccionar del microcurrículo un tema de la asignatura que imparte y van a extraer de allí los resultados de aprendizaje y los contenidos. Yo supongo que ustedes deben tener también a la mano el microcurrículo. Recuerde que la educación a distancia, la concepción de la enseñanza cambia. Por lo tanto, la determinación de las actividades instruccionales debe estar apoyadas con tecnología y centradas en el estudiante, así como la selección de los recursos y medios. La evaluación de los aprendizajes también es distinta. El procedimiento debe contemplar técnicas e instrumentos soportados por herramientas tecnológicas. Una vez culminado el diseño, contemplando todos los componentes pedagógicos, ya lo trasladaremos al componente tecnológico. Ok, aquí lo que le hablé del modelo ADI. El modelo ADI tiene 5 fases para la planificación instruccional y desde ese modelo es que nos vamos a guiar nosotros para hacer la planificación. La primera fase es el análisis. Es decir, vamos a analizar todos los elementos necesarios para conocer esas necesidades. Allí nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra audiencia, cuáles son las actitudes que tienen los estudiantes, cuáles son los conocimientos previos que trae el estudiante. Por ejemplo, si ustedes están dando una materia, por decir algo, ¿no? Derecho 2, debe haber cursado el estudiante Derecho 1. Por decir algo. Entonces, vamos a hacer ese análisis que nos va a permitir posteriormente hacer ese diseño, que es la segunda fase de nuestra planificación. ¿Y cómo hacemos ese diseño? Dice aquí, diseñar el programa o guión del curso. Allí, en ese diseño, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que son los resultados de aprendizaje, vamos a tomar en cuenta lo que es los contenidos, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, cuáles serían esos recursos que vamos a alojar en la plataforma y cómo sería esa evaluación. Ahí empezamos nosotros a hacer nuestro diseño. Posteriormente viene la fase número 3, que sería el desarrollo.
Es decir, ya tenemos el contenido, ya sabemos cómo lo vamos a evaluar, cuáles son las estrategias que vamos a aplicar y entonces ahí empezamos a desarrollar. Por ejemplo, podemos decir, bueno, en este contenido podemos alojar un foro para construir conocimiento. O bueno, yo quiero hacer una sala de chat y voy a invitar a todos mis estudiantes y yo voy a dar una charla. Por supuesto que el contenido debe ir a la par con las actividades que ustedes van a ir creando. Luego viene lo que es la implementación, es aplicar ya ese contenido, que eso lo van a hacer ya en el componente tecnológico. Y luego la evaluación, es evaluar los resultados por medio de métodos pedagógicos que poco a poco vamos a ir llenando el formato y yo les voy a ir colaborando cómo vamos a ir llenando ese formato. Aquí tenemos la guía didáctica. Esa guía didáctica y este material que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes se va a subir igualmente a la UniVirtual en la, ¿cómo es que se llama? En la caja de herramientas. Les dice, fundamente brevemente. Aquí es la parte del análisis de necesidades o fundamentación del curso. Es importante que ustedes llenen esta parte de la fundamentación del curso porque cuando vayan al componente tecnológico ya lo tengan listo. Dice, fundamente brevemente la necesidad instruccional por la cual se justifica la incorporación de un proceso instruccional mediado por tecnologías. Algunas preguntas que pudiesen orientar su justificación, estas son unas preguntas que, a manera de ejemplo, ¿cuáles son las características de mi asignatura que requiere apoyo de las TIC para una mejor comprensión de las áreas abstractas propias de la naturaleza de cada disciplina? Allí podrían fundamentarlo con esa pregunta o cómo un ABA pudiese favorecer el aprendizaje de las temáticas de la asignatura. Profesora, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, ¿cómo no? Mira, no sé si lo que vamos a responder aquí es esta pregunta que tengo planteada. Ajá. Mi asignatura se llama Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y Perfecto. yo antes de hacer la fundamentación, entonces, con lo que está escrito ahí en rojo, planteé una pregunta y es la siguiente. Ajá. Bueno, ¿por qué es mejor estudiar la asignatura Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mediada por las TICs ante la posibilidad de una revisión presencial de la misma? Es eso lo que hay que preguntarse, desde ahí hay que partir para la fundamentación. Eso es lo que se está pidiendo. Sí, pero es un ejemplo, simplemente es un ejemplo. Ustedes pueden partir como ustedes consideren que sea su asignatura. Esto solamente es un ejemplo que pudiera partir de esas interrogantes. Sí, pero perdón profesora, pero lo que yo quiero entender es a qué hacemos alusión con la fundamentación, a qué... Ok. Cuando hablamos de la fundamentación, hacemos alusión a la importancia que tiene la asignatura para el proceso o para la carrera en sí. Porque es importante el ambiente y medios sostenibles, me dijiste. Sí, la materia se llama Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ok, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque es importante tener conocimiento de esa materia. Es como la importancia. La fundamentación es la importancia de la asignatura dentro de lo que es el microcurrículo que ustedes tienen. Ya, pero entonces no es haciendo alusión a la plataforma virtual, no necesariamente. No necesariamente, eso simplemente es como a manera de ejemplo, no necesariamente. Sí. Profe, gracias. Ay, perdón. Sí. Gracias. Me disculpa. Yo quiero hacer la misma pregunta, pero va enfocada a que, por ejemplo, yo doy una cátedra de profundización que se llama procedimientos mercantiles en este momento.
Sí. Entonces, no entiendo muy bien a qué va, o sea, cómo se pudiera hacer como la fundamentación basada que en la importancia de la asignatura frente a la carrera o frente al desarrollo de la virtualidad. No, no, la importancia frente a la carrera. Ahora, si ustedes consideran también que esa materia requiere también de una parte virtual, también lo podrían incorporar en su fundamentación. Pero es más como fundamental, es más como fundamentar porque es importante en la carrera esa cátedra, por ejemplo. Sí, exactamente, es eso, es fundamental. Es decir, cuál es la importancia que tiene esa materia para el desarrollo de la carrera. Profesor, quiero hacer como una acotación. Recuerden que las plataformas siempre son un puente para ustedes mostrar realmente lo importante de sus materias. ¿Listo? Recuerden que tanto como las estrategias pedagógicas como esos componentes tecnológicos son tan importantes que debemos saber manejar tanto el uno como el otro. No se puede poner una balanza en donde se diga que a nivel tecnológico las materias cuando se imparten de manera híbrida, la parte pedagógica tiene un 70 o un 80% más importancia que la parte tecnológica. De hecho, estudios avalan que la importancia de ambos componentes es a un 50 y un 50. Es muy importante tener en claro, porque sí, efectivamente, la parte tecnológica simplemente es un puente para ustedes poder mostrar lo que están diseñando, desarrollando y lo que van a implantar, pero si esa parte tecnológica no la sabemos manejar, no vamos a llegar a un 100%. Hoy nos estamos dedicando solo al componente pedagógico, todo lo que es el diseño instruccional, todo lo que son las didácticas. De acá partimos. Ya luego, la semana que viene, con base específicamente en todo este formato que se está llenando y que de hecho se pueden apoyar muchísimo en el microcurrículo porque a partir de allí hay muchísima información avalada por el MEN, es una información que ya está a disposición por las mismas facultades, pueden tomar información de los microcurrículos. Ya a partir de una vez que tengan conformada esta parte pedagógica, lo tecnológico es simplemente un manejo de un paso a paso de cómo poder crear una etiqueta, cómo poder montar un título, cómo colocar el color, pero la parte pedagógica, que es la que nos va a llevar a que un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje se cumpla, es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, pienso que ambos componentes son importantes, pero yo siempre abogo más por la parte pedagógica, porque a partir de allí es como vamos a llegar o vamos a saber llegar a nuestros estudiantes. Entonces, básicamente yo utilizo las TIC para eso, para que entiendan qué es lo que se va a ver en esa clase y se trata de instalar conductas previas, ya que cuando el estudiante llega solamente aclara las dudas y uno no tiene que ponerse a dar clases, sino orientar al estudiante. Perfecto, Abelardo. Entonces dime cuál fue la fundamentación del curso. O sea, ¿tú lo escribiste o no lo has escrito todavía? No, sí lo escribí. Por favor. Es importante ya que cuando un estudiante llega a clase sabe de lo que se va a tratar. Es como instalar conductas previas. En consecuencia, los estudiantes inician sus clases desarrollando directamente en el computador y tomando notas de sus inquietudes. De hecho, se colocan inclusive ejemplos de tipos de evaluación. Cuando el estudiante llega a la evaluación, se familiariza con ella y no siente así tanto temor y la termina inclusive antes del tiempo. Eso es lo que yo he utilizado para eso. Ok, Abelardo, ¿qué te sugiero yo? Que fundamentes, ahorita, bueno, estamos sobre la marcha. Sí me gustaría que volvieras a leer la fundamentación, no ahorita, ya cuando terminemos, un poco para que expliques brevemente cuál es esa necesidad o esa incorporación de ese proceso instruccional mediados por las tecnologías y empezar diciendo la asignatura tal corresponde al X, al microcurrículum tal. O sea, tienes que hacer como mención de la asignatura cuando empieces con la fundamentación.
Wow, ¿Sí? está bien. Ok. Gracias, Abelardo, por participar. ¿Qué otra persona quiere compartirlo? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy Lida María Montoya Restrepo, Facultad Ajá. de Negocios y Ciencias Empresariales. Perfecto. Una de las materias, pues doy dos, bienestar laboral y proceso de nómina. Estoy haciendo acá sobre proceso de nómina. Es el Perfecto. segundo semestre de la Sí. técnica en auxiliar de talento humano. Perfecto. ¿Cuál fue tu fundamentación, por favor? Sí, la materia es teórico-práctica, se fundamenta en el conocimiento del Código Sustantivo de Trabajo, el manejo de fórmulas de liquidación de horas extras, de prestaciones sociales, afiliaciones, entre otros. Y desde la virtualidad requiere consultar la normativa relacionada con nómina, las últimas resoluciones, decretos, leyes que el gobierno ha implementado con motivo de la pandemia, desde el 2020 más que todo. Perfecto. Para estar actualizados, ya que el proceso de nómina es una de las funciones pues, más importantes de talento humano y requieren Ajá. conocimiento profundo en todo lo que es derecho laboral. No, Perfecto. Ajá. sí, sería así. Sí, te quedó perfecto, te quedó perfecto. Porque de alguna manera estás diciendo cuál es la importancia que tiene la asignatura. Me parece muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué otra persona quiere compartir la fundamentación del curso? Aquí siempre en una planificación tenemos que tener un cronograma de actividades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? El número de sesión. En este caso, van a indicar el número de sesión a distancia. En este caso, van a indicar una sola, ¿no? Y la fecha que abarcará cada una de ellas. Eso es una fecha tentativa. Entonces, para efectos prácticos, considere solo la planificación de una sesión. Por ejemplo, vamos a poner que es la sesión número 1, supongamos. Entonces, coloquen allí sesión 1. ¿Y cuál es el tema que ustedes van a desarrollar? Dice aquí, tema de desarrollar, la temática de desarrollar en la sesión. Recuerde que un ABA puede apoyar las sesiones presenciales de su clase, es decir, ser una ampliación de una temática que considere podría reforzarse con una sesión virtual. Piensen cuál sería un tema que ustedes pudieran desarrollar. El microcurrículo aparece ya los resultados de aprendizaje. Lo que ustedes van a hacer es buscar los resultados de aprendizaje que se adapten a la temática a desarrollar. Ahora viene la evaluación. ¿Cómo la vas a evaluar? ¿Cómo es la evidencia? Entonces, fíjense. Aquí van igualito con la sesión, en este caso, la parte de los contratos, que es la sesión 1. Entonces, el tipo de evaluación, que quede claro esto y es importantísimo que sepan que hay 3 tipos de evaluación que deben ser tomadas en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Entonces allí no es que me van a decir, no, nada más yo voy a hacer la evaluación diagnóstica y listo, o yo voy a hacer nada más una evaluación formativa y ya. Quizás de repente siempre le tienen que ponderar, hacer una ponderación de las actividades que se están realizando. Entonces aquí, por ejemplo, en las técnicas e instrumentos, dice, indique las técnicas e instrumentos que empleará para evaluar los aprendizajes. Siempre, por ejemplo, si están diciendo, por decir algo, que van a evaluar a través de una infografía o que lo van a evaluar a través de un mapa mental o van a evaluarlo a través de un ensayo, entonces debe haber una rúbrica de evaluación que le permita al estudiante saber cómo lo van a evaluar, cuáles son los criterios y los ítems que van a tomar en cuenta para ser evaluado. Entonces, bueno, mira, no, yo voy a evaluar de repente voy a hacer una rúbrica de evaluación y voy a evaluar el mapa mental. Pero siempre tienen que tener una técnica y el instrumento que con la que van a evaluar la actividad. Entonces yo les voy a dar un tiempito, para que puedan entonces llenar esta parte. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación? Por ejemplo, son las dimensiones puntuales que deseamos observar de un determinado proceso de aprendizaje.
Si la actividad es un trabajo colaborativo, por ejemplo, yo debo evaluar cómo fue esa integración grupal. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo yo evalúo esa integración grupal? Pues se abre un foro y yo voy llevando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo voy a ir viendo, porque el estudiante, en la medida que participen, queda ahí sus aportes. Entonces yo digo, ok, chévere, ¿cómo se manejaron como equipo? ¿O hay capacidad de síntesis del grupo con respecto a la discusión planteada? Es decir, uno puede tener esos criterios que le van a permitir a uno después llevarla a esas evidencias del aprendizaje, porque algunas veces, y sabemos como profesores, que cuando nosotros realizamos un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, de repente si el equipo es de 5 personas, pues trabajan 3 y 2 a lo mejor no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito saber, estoy hablando ahora de las evidencias del aprendizaje, yo necesito saber que el estudiante realizó su aporte para llevar a cabo la actividad planteada. Entonces, y luego el porcentaje. Yo quiero que ustedes vayan llenando eso y para que alguien lo pueda compartir. La evaluación diagnóstica se hace básicamente para conocer los conocimientos previos que traen los estudiantes con respecto a la temática en la que tú vas a evaluar. Entonces, tú pudieras perfectamente hacer una pregunta a través de un cuestionario o de un foro y hacerle la pregunta, ¿cómo ustedes consideran el concepto de educación de la parte ambiental? ¿Qué sé yo? Una pregunta que te permita a ti conocer si ciertamente lo que tú vas a dar más adelante, es decir, la información nueva, pueda ser captada de la mejor forma por los estudiantes. O sea, cuando yo, por ejemplo, digo de evaluación diagnóstica, yo necesito saber qué conocimientos traen mis estudiantes. Porque, ¿qué pasa, Carlos? Algunas veces creemos que el estudiante tiene algún conocimiento con respecto a algún tema en específico. Y en el transcurso de la clase nos damos cuenta que el estudiante carece de información. Y es por eso importante realizar esa evaluación diagnóstica que nos permita posteriormente realizar esa planificación. Porque muy malo es que empecemos a dar la clase y resulta que nosotros creíamos que el estudiante conocía eso y resulta que no fue así, que no es así, que no es tan claro. Entonces necesitamos conocer los conocimientos previos de tal manera que ellos puedan como vincular la información nueva a los conocimientos que ellos tienen. Y a eso se le llama aprendizaje significativo. Entonces, siempre debemos, si estamos desde la presencialidad, por ejemplo, podemos hacerlo a través de una lluvia de ideas y preguntarle qué consideran ustedes que es la economía o el territorio, qué es ecología, es decir, aspectos que tú vas a tomar en cuenta en el proceso o en el desarrollo de la clase. Y a partir de allí, cuando los estudiantes te vayan diciendo, bueno, ahora vamos a construir un concepto. Si ellos no son capaces de construir ese concepto, entonces tendrías tú que retomar nuevamente esa planificación. Es por ello, Carlos, que se hace necesario esa evaluación diagnóstica, ¿sí? Es para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante. Si lo han hecho desde la presencialidad, la pregunta es, ¿han hecho la evaluación diagnóstica desde la presencialidad? Yo sí, yo con frecuencia, yo no soy pedagogo, pero uno cree serlo, ¿cierto? Uno quiere, entonces uno como que pregunta antes de empezar, bueno, ¿qué saben de este tema? Exacto. Y bueno, y por supuesto, ahí hay personas que saben a veces hasta más que uno, entonces, y eso es muy interesante, porque no, yo he leído esto, yo he visto este video, o he estado en tal lado y puedo hablar desde la experiencia, entonces, sí, previo al desarrollo de la temática, por lo general, creo que casi siempre, hago esa pregunta, pero no la había entendido bien y ya la entendí. Muchas gracias. Ahora sí la entendiste, Carlos. Ahora la pregunta es, Carlos, cuando eso se llaman estrategias preinstruccionales, la pregunta es, cuando tú haces esas preguntas, ¿lo haces a través de qué? ¿De una lluvia de ideas que construyan ellos el concepto?
¿Cómo lo haces? Sí, desde ahí, como desde una lluvia de ideas, ¿cierto? Ok, Así perfecto. muy abierto, muy espontáneo, muy tranquilo, e Ok, incluso previo a lecturas sugeridas por mí. Y ya después, perfecto. creo que es eso lo que significa la evaluación diagnóstica, A ¿cierto? eso es lo que significa. Es tener, uno como docente necesita conocer cuáles son los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes en relación al tema. Listo, es eso. Si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a ver, ¿cómo sería la evaluación diagnóstica dentro de un aula virtual? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo lo podrían hacer? Vamos a ver, ¿cómo lo podrían hacer? Pues yo he hecho lluvia de preguntas. Perfecto. En un foro, También a veces con un video de sensibilización o un estudio de caso, con un caso, les coloco un caso y mediante un estudio de caso hago diagnóstico que tanto saben de esa temática. Ok. Ok, perfecto, está bien. También a través de un foro se puede también manejar lo que es la evaluación diagnóstica, abrimos una sala de chat y empezamos a compartir las ideas. O sea, hay varias formas entonces para realizar esa evaluación diagnóstica. Es esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ¿entienden ahora lo que es el concepto? Ahora el concepto de evaluación formativa. yo ¿Alguien no, sabe qué es evaluación formativa? yo no. Ok, Carlos. ¿Quién más? Ya va, vamos a ver quién más. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien la ha hecho? O empíricamente, a lo mejor no conocen que se llama evaluación formativa, pero empíricamente dicen, bueno, sí, como que yo también lo he hecho, no sabía que se llamaba evaluación formativa, pero yo también lo he hecho. Más o menos, una vez que ustedes hacen su diagnóstico y están haciendo actividades, ¿qué hacen ustedes? Pero, Pues perdón. sí. No, dale, profesora, tranquila. No sé si a través de los ejemplos, a medida que se va explicando la temática, los ejemplos, el estudio de casos, pero desde la experiencia y desde la vivencia que ellos han tenido, cómo se puede aplicar a las vivencias, porque en este tema pues que yo vi surgen muchas dudas, muchas preguntas de casos de familiares, de amigos, todo. Entonces se empieza a través de esos casos a mirar, bueno, qué se ha hecho y cómo debería ser según la normativa. No sé si por ahí. Ok, Yo ok. lo, ¿Cómo lo profesora, ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? yo lo relaciono mucho con la anterior, porque aquí estoy ¿Cómo? leyendo una definición y a partir de lo que también dijo la profesora, lo relaciono con lo anterior, con lo que anteriormente habíamos conversado, lo de la evaluación, ¿sí? Lo de la evaluación diagnóstica. Ok, ok. Porque estoy entendiendo por evaluación formativa, Ujú. como eso que dice la profesora, como de hacerle algunas preguntas a las personas que están en el salón, en cualquiera sea la forma de educación, como unas preguntas abiertas, ¿cierto? Ok, Para que se mata. Y en el fondo, pues yo lo asimilo mucho a lo diagnóstico, porque parte también como desde lo empírico, desde el desconocimiento técnico, no sé si estoy bien, como que no, todavía no hay una revisión concreta de la elaboración, digamos, científica de un concepto. Entonces, ok, eso es lo que estoy entendiendo por evaluación formativa. No ok, sé si es por ahí o cómo es no ok. sé. ¿Qué es, así, en pocas palabras, qué es la evaluación formativa? Es cuando nosotros, el estudiante nos presenta, por ejemplo, un trabajo. Y entonces ese trabajo, en ese momento yo no le voy a evaluar, sino que le voy a hacer sobre la marcha algunas observaciones que ellos puedan ir modificando. Esa es la evaluación formativa. Es decir, que el estudiante tenga la oportunidad de revisar su trabajo con las orientaciones que nosotros previamente le hemos hecho. Esa es la evaluación formativa. Es dándole como un feedback durante todo ese proceso
educativo. Ese es como una revisión que se le hace al estudiante durante el proceso. Es decir, que cuando el estudiante entregue ya el trabajo final, previamente nosotros ya le hemos hecho algunas revisiones al trabajo con algunas observaciones que debe tomar en cuenta el estudiante. Esa es la formativa. Entonces ahí entrarían los talleres de simulacro. Ahí entraría perfectamente los talleres de simulacro. Perfectamente. Porque no tienen ninguna, ellos no tienen una nota, pero sí ellos van a ir entendiendo qué es lo que se quiere realmente, ¿no? De tal manera, porque la idea es que los estudiantes siempre salgan bien. Entonces, esas orientaciones que previamente nosotros le vamos a dar, eso se llama evaluación formativa. Vamos a ir revisando durante el proceso. O sea, es revisar siempre durante el proceso. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso es que en una clase siempre hay en las clases siempre hay un inicio, un desarrollo y un cierre. En las evaluaciones empezamos a hacer una evaluación diagnóstica. Yo hago mi planificación en función de los conocimientos que trae el estudiante y mando a realizar diversas actividades donde el estudiante tiene que ir realizando y en ese proceso nosotros vamos a ir corrigiéndolo sobre la práctica y ellos, por supuesto, van a ir haciendo también las correcciones. Entonces, es importantísimo que siempre, porque nosotros, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos nosotros? Ah, bueno, ok, hago una lluvia de ideas, pero todo lo que nosotros hagamos tiene que tener un propósito pedagógico. ¿Para qué yo hago la lluvia de ideas? ¿Para qué yo aplico un cuestionario? ¿Para qué yo aplico, para qué yo les digo que me hagan un ensayo? Entonces, todo tiene que tener un propósito pedagógico. Básicamente, esas son estrategias preinstruccionales que me van a determinar a mí cuáles son los conocimientos previos que trae el estudiante. A eso lo llamamos evaluación diagnóstica. Luego, una vez que nosotros mandamos a realizar las actividades, durante el proceso pedagógico, nosotros debemos ir orientándolo y haciéndole las observaciones pertinentes a cada trabajo. Y por último, por supuesto, ya sería la sumativa, que es donde le vamos a asignar una nota, un porcentaje de esa evaluación. Entonces, cuando digan tipo de evaluación, tiene que estar presente los 3 tipos de evaluaciones. Siempre. Yo tengo una pregunta ahí, profesora, porque pues, Okay. No sé, en mi caso pues específico, yo no les evalúo cada sesión. Pues cada sesión no tiene evaluación sumativa, que sumativa es como la nota, pues lo que entendemos como la nota, ¿cierto? Eso es lo que estoy entendiendo. Ajá. Pero yo cada sesión no les doy nota, pues. No, es que cada sesión no tienes que dar nota, en cada sesión no tienes que dar nota. Estoy hablando del tipo de evaluación ya del final de esa sesión. No es que en cada clase vas a tener una nota, no, estamos hablando ya de la evaluación de los aprendizajes, ya cuando terminas que tú dices, bueno, ¿cuál es el trabajo final? Entonces allí donde tú le asignas una nota. No es que en cada clase tú tienes que asignarlo, no. Es ir trabajando con ellos. Por ejemplo, si tú le mandas a hacer un trabajo o un taller y dice, me lo entregan para la próxima semana o dentro de 15 días, el estudiante pudiera acercarse o decir en la clase, bueno, de acuerdo al taller que yo le solicité, tráiganlo para irlo revisando. Entonces tú vas revisando eso y esa es la parte formativa. Al final, cuando tú dices, bueno, la fecha de entrega es tal día, ya tú has cumplido con los 3 tipos de evaluación. Con la diagnóstica, cuando lo hiciste al inicio de las clases, la formativa, cuando empiezas tú a evaluar o a dar feedback a los estudiantes con respecto a algún trabajo que hayas mandado, que no tiene nota, y ya cuando el estudiante te lo entrega, ya sería lo que es la evaluación sumativa. Y ya casi que terminamos, muchachos. Aquí vamos a hablar del componente de interfaz gráfica, es decir, la expresión visual del aula.
Entonces, la composición visual del ABA es sumamente importante y juega un rol fundamental en la educación a distancia. Imagínese que el aula virtual es su salón de clases y le toca a usted ambientarlo de la mejor manera para estimular a sus estudiantes a interactuar con las actividades y recursos de manera permanente. La expresión visual crea un impacto favorable a la vista de los participantes, pues favorece el canal de percepción visual de sus alumnos. En esta fase del diseño, piense en los elementos visuales como iconos o imágenes alusivas a sus temas y los contenidos que usará para la construcción de ese ABA. Vamos a tratar de utilizar imágenes similares para darle uniformidad al aula. Para ello, baje las imágenes en su computador. Entonces, generalmente en el aula virtual, siempre va a haber una sesión inicial. Siempre una sesión inicial. Y ahorita les voy a decir que trae esa sesión inicial. Y luego tenemos una imagen de la sesión 1. Entonces, por ejemplo, si su materia es de ambiente, por decir algo, de desarrollo sostenible, del ambiente, de medioambiental, entonces debemos buscar imágenes que sean propias de la asignatura. Entonces, yo rapidito les voy a dar 3 minuticos para que busquen alguna imagen que esté relacionada con la asignatura que ustedes dictan. Ok. Ahora viene esta parte. Dice, componente e interfaz gráfica, identificación y contenido de las sesiones. El diseño del ABA debe facilitarle al estudiante la posibilidad de navegar de manera sencilla y práctica. Para esto, el docente deberá considerar previamente la identificación de las sesiones y sus elementos en la sesión inicial y en las demás sesiones a desarrollar. Para esta actividad solo contemple el desarrollo de una sesión inicial o introductoria y la sesión 1 referida a la temática. Por ejemplo, si vamos a abrir el día del componente tecnológico, vamos a tener una sesión inicial. ¿Qué significa esa sesión inicial? Es como una introducción al aula. Es decir, le pueden dar la bienvenida. Imaginemos cuando estamos en la presencialidad, que entonces llegan los estudiantes el primer día de clases, entonces le damos la bienvenida y le hablamos lo que es del tema, de la asignatura, cómo va a ser evaluado y otros aspectos que ustedes consideren necesarios para el desarrollo de esa bienvenida. ¿Qué pueden hacer en esa sesión inicial? Fíjense que ya lo tienen aquí listo. Pueden buscar en la caja de herramientas una etiqueta que se llama recomendaciones generales. Esa etiqueta se encuentra en la caja de herramientas de la UniVirtual. Ustedes agarran la UniVirtual, buscan en la caja de herramientas recomendaciones generales y lo pegan allí en su documento de Word. ¿Qué va en las recomendaciones generales? Esto es un ejemplo que yo les estoy dando. Ustedes pueden escribir las recomendaciones generales que ustedes consideren pertinentes. Por ejemplo, indique las normas que debe cumplir el estudiante, como por ejemplo, lea todo el material dispuesto para el tema. Trabaje con el tiempo necesario para realizar sus entregas. Lea la guía de aprendizaje. Allí conocerás la utilidad de la sección de información, sección de comunicación y sección de interacción. En este caso, nuestras aulas van a tener las 3 secciones, sección de información, sección de comunicación y sección de interacción, que ahorita la vamos a trabajar. Luego, lea el programa de la asignatura. Al iniciar cada sesión es importante leer la agenda, en la cual se detallan las actividades de la semana, el plan de grupo, el plan de evaluación y otros documentos de interés. Es decir, ustedes ahí pueden escribir lo que quieran en las recomendaciones generales. ¿Sí está claro esa parte? Sí, sí está claro. Ok.
Entonces, ustedes si quieren dejar estas mismas recomendaciones, la pueden dejar. Si ustedes consideran que es importante otras recomendaciones, pues le van agregando. Dejamos esas recomendaciones. ¿Les parece que esas recomendaciones están bien? Sí, están muy claras, están precisas. Ok. Entonces, si ustedes quieren, dejan esa para el momento del componente tecnológico, pueden subir esas mismas recomendaciones. O agregarles otras. Entonces, vamos a seguir con el siguiente. Debes tener, esta es parte de la misma recomendación, debes tener presente que la comunidad de aprendizaje depende de tu participación oportuna. Para potenciar tu rendimiento, organiza y planifica tu tiempo. Si ustedes quieren dejar eso, es muy válido que ustedes quieran copiar el mismo texto. O agregarle otros aspectos también es muy válido. Ok, luego tenemos, en todas las aulas vamos a dividirla. Esa sería la sesión introductoria. La sesión introductoria es lo que estamos viendo ahorita, las recomendaciones. Luego viene la sesión de información que ustedes, aquí dice, seleccione la etiqueta que se encuentra en la caja de herramientas. Es decir, van a ir a la UniVirtual y van a buscar en la caja de herramientas una etiqueta que se llama sección de información. Nosotros le llamamos etiqueta, pero es así que se llama, pero ustedes pueden llamarle título. El título se llama sección de información. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ahí? Sección de información. En esta sección se aloja el programa de la asignatura. Ustedes todos tienen su programa de la asignatura. Pueden alojar el plan de grupo, pueden alojar el plan de evaluación, la agenda para cada sesión, la guía para participar en un foro académico, que esa guía para participar en un foro académico también se encuentra justo en la caja de herramientas. La guía para insertar la foto en el perfil también. El instructivo de cómo subir una tarea también. Es decir, simplemente ustedes se van a ir a la caja de herramientas y lo van a pegar aquí en lo van a pegar el día del componente tecnológico en su aula. Ahí no tienen que hacer mayor cosa, simplemente lo van a buscar, que eso está en la caja de herramientas. El programa lo tienen, lo pueden subir a la plataforma. El trabajo que estamos haciendo aquí, que se llama cronograma de actividades, lo que estábamos haciendo al principio, también lo pueden subir a la plataforma de tal manera que el estudiante pueda saber cómo se va a evaluar todo. Las evidencias del aprendizaje, los resultados de aprendizaje, eso también pueden subirlo. En la sección de información pueden alojar todo esto, lo que está aquí escrito. Luego tenemos la sección de comunicación. Y les pongo, seleccione la etiqueta que se encuentra en la caja de herramientas. No van a escribir nada, van a buscar la etiqueta y van a colocar la sección de comunicación. Allí en la sección de comunicación vamos a abrir un foro. El foro se va a llamar Muro de Anuncios y Novedades. O ustedes pueden llamarle el foro de Muro de Anuncios y Novedades. Es como una cartelera. Imagínense en su clase. Aquí en la universidad que hay una cartelera informativa. Bueno, así ustedes le pueden llamar cartelera informativa, le pueden llamar muro de anuncios y novedades, el nombre que ustedes quieran. Entonces dice, es un espacio destinado a ofrecer información, novedades y anuncios de interés durante toda la unidad. Dado que este espacio es netamente informativo, solo el docente tendrá la potestad de abrir nuevos temas. Entonces, fíjense, eso es un foro que nosotros vamos a abrir y que George, en su momento, cuando trabajemos el componente tecnológico, vamos a abrir ese foro o bien con el nombre de Muro de Anuncios y Novedades o bien con el nombre de cartelera informativa. Ustedes deciden qué nombre le van a poner. Luego tenemos la sección de interacción. Esa etiqueta también se encuentra en la caja de herramientas. ¿Qué hay en esa sección de interacción? Ahí se van a abrir dos foros. Uno que se llama cafetería interactiva. ¿Qué significa esa cafetería interactiva? Es un espacio abierto durante toda la unidad de aprendizaje para socializar y compartir de forma amena sobre temas de interés general y cualquier otro tema que se quiera publicar.
Podrán publicar información de interés de tanto los estudiantes como el docente. Es decir, de repente para hacer la clase un poco más dinámica, ustedes pueden entrar a la cafetería interactiva y le dicen a los estudiantes que le tienen un cafecito virtual o que le tienen una tortica, o vamos a compartir un tema sobre una película en específico. Cualquier tema que ustedes quieran compartir con los estudiantes lo pueden hacer a través de la cafetería interactiva. Luego tenemos la sala permanente de preguntas, dudas dudas e inquietudes. En este espacio, el estudiante podrá formular las preguntas, plantear las dudas e inquietudes que se vayan presentando durante el desarrollo de la materia. Allí podrán brindar el apoyo tanto el docente como los compañeros. Eso también es un foro y forma parte de la sección de interacción. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el momento que se vea el componente tecnológico? Ustedes van a tener ya sus etiquetas y George les va a enseñar a abrir los foros, que va a ser el foro de anuncios y novedades o cartelera informativa, va a abrir el foro de cafetería interactiva y el foro de sala permanente de preguntas, dudas e inquietudes. Entonces ya está bien estructurada esta parte. Esta parte tiene que ver un poco con la sección inicial. Ya eso está ahí completo. Ustedes lo único que tienen que hacer ese día es ir alojando todos los materiales que ustedes consideren para su materia. Allí está claro. Para mí está muy claro. ¿Ok? Para que más, o sea, eso va a quedar tal cual, así como está en este momento, va a quedar igualito, imaginémoslo, en el aula. Y esa sesión se va a llamar sesión introductoria o sesión inicial o sesión general, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Y va a quedar igualita tal cual como está ahí. Sí. Perfecto. Entonces, claro, el estudiante ya sabe que cuando vaya a buscar un material, el material va a estar alojado en sección de información. Cuando el estudiante quiera ver qué fue lo que ustedes publicaron, se va a la parte del muro de anuncios y novedades. Ese es un espacio solamente que tiene la potestad el docente de abrir nuevos temas. El estudiante no puede escribir ahí en la cartelera, solamente es el docente. Si el estudiante quiere interactuar un ratico, existe lo que es la cafetería interactiva y la sala permanente de preguntas, dudas e inquietudes. Eso, así va a quedar su aula. Esa sería la sesión inicial. Ahora viene la sesión 1, que sería ya la breve introducción de la sesión. Los resultados de aprendizaje, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo la primera parte del formato que decía resultados de aprendizaje? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Qué van a buscar en este caso? Ya ustedes tienen escrito en su formato resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué van a buscar allí? La etiqueta. Ni siquiera van a escribir resultados de aprendizaje porque ya existe la etiqueta de los resultados de aprendizaje. Buscan la etiqueta y la dejan allí. Los contenidos sugeridos, ¿se acuerdan también que previamente ya trabajábamos con los contenidos sugeridos? Los contenidos que iban a trabajar en el tema, en la primera. Sí. Listo. Luego van a buscar lo que es la etiqueta de recursos. ¿Y a qué se refieren los recursos? Se refieren a los documentos, a las presentaciones, los videos y los links para trabajar los contenidos propuestos en caso de que ustedes digan, bueno, yo voy a montar un documento aquí o voy a montar una presentación o bien voy a montar un video para que los chicos vean y así. Luego viene construyendo saberes. Esa etiqueta también se encuentra en la caja de herramientas. Eso es como un título. Las etiquetas son como títulos. Y luego vamos entonces, si ustedes quieren de repente abrir un foro que es el espacio donde se construyen conocimiento y en donde pueden participar de forma individual o en equipo para desarrollar las actividades de cada sesión. Entonces, bueno, un foro. O de repente en el caso de Carlos, lo que quiere abrir es para un debate. Entonces, construyendo saberes viene siendo el título. Entonces, en vez de colocar foro, colocas debate.
Ya. Y luego viene la etiqueta de tareas. Ah, ok, si le van a mandar una tarea. Entonces, en el caso de eso de los contratos que estaba hablando la profesora. Y luego entonces dice espacio, entonces en las tareas dice espacio destinado para subir archivos de tareas asignadas elaborados en formato Word o PDF. Ya esa sesión, ya prácticamente cuando ustedes vayan a trabajar el componente tecnológico, como ya ustedes han llenado previamente el formato que hicimos hoy en la tarde, entonces ya lo que hacen es trasladar esa información al aula donde George les va a abrir un espacio a cada uno que va a ser el aula donde ustedes van a alojar todo lo que nosotros escribimos el día de hoy. Y luego viene una cierre de sesión. Ustedes van a poner cierre de sesión. En esta sesión de cierre se puede subir una etiqueta denominada evalúa la unidad. Se encuentra también una etiqueta en la caja de herramientas que se llama evalúa la unidad. Con el objetivo de mejorar, por ejemplo, esto lo pueden dejar igualito o como ustedes quieran, pueden escribir otra cosa distinta. Con el objetivo de mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad virtual, se sugiere alojar un cuestionario donde se invite a los estudiantes a responderlo y que emitan su opinión en cuanto al diseño instruccional de cada una de las sesiones. En este caso es una sola sesión que vamos a trabajar. Las estrategias y los materiales instruccionales, por ejemplo, en un cuestionario pueden decirle, ¿cómo les pareció las estrategias instruccionales? ¿Qué les parecieron los materiales? ¿Cómo fue el rol del docente durante el desarrollo de las clases? ¿Cómo fue el rol de los participantes con trabajo individual y trabajos en equipo? Y entonces al final pueden colocar, que expresen los estudiantes comentarios relacionados con las estrategias que más les gustaron o que le agregarían o si el trabajo virtual cumplió con sus expectativas. Ustedes ahí determinan cuáles serían las preguntas que ustedes consideren necesarios para elaborar ese cuestionario que siempre debería tener un aula virtual. Siempre la evaluación, siempre la evaluación. No solamente el aula virtual, sino también desde la presencialidad la evaluación es esencial.